Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar en esta ocasión con cada uno de ustedes para compartir una vez más el repaso de la lección de esta semana, una lección donde sin duda alguna hemos aprendido muchas cosas y donde hemos visto o vemos o logramos entender muchos aspectos nuevos también de la vida cristiana. Y antes de comenzar, pues yo quisiera darle la bienvenida a mi amigo Avi. Avi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y listos en esta hora para comentar y compartir y aprender más de este tema que ha sido muy interesante. Amén, amén, amigo. Esta semana, fíjate que de manera personal la lección fue de mucha bendición y no solamente de mucha bendición, sino que también nos ayudó a entender un poco más el aspecto de este tema que sin duda alguna lo hemos tratado, lo hemos hablado, pero creo que esta semana, al menos de manera personal, mis ojos como que fueron abiertos a mayor profundidad del estudio de la lección. Y es que ya estamos en la lección número 10. Ya estamos básicamente solamente a 3 lecciones de finalizar este trimestre y pues nos sentimos contentos de poder compartir el estudio de esta semana que lleva como título El Nuevo Pacto. Esta semana vamos a hablar acerca del nuevo pacto y cómo tiene implicaciones también en nuestra vida. Y durante esta semana vamos a estar hablando acerca de este aspecto que es un aspecto muy importante y que nosotros como cristianos realmente necesitamos entender. Necesitamos realmente entender a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque de eso se basa muchas de las cosas que nosotros como cristianos profesamos. Así que sí es importante la lección de esta semana y esperamos que con cada uno de los comentarios pues puedan ser de bendición. El versículo para memorizar está en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31, que dice de la siguiente manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya desde el inicio, desde el versículo, ya nos inicia hablando acerca de esta cuestión que es muy importante. Y es justamente esta primera parte de la lección donde empezamos a hablar acerca de este nuevo pacto que Dios establece con su pueblo. Y si leemos, yo quisiera leer contigo, amigo, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, para poder entrar a esta primera parte de la lección. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34, dice de la siguiente manera: Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día en que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más a ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Es un texto muy, muy interesante y como lo veíamos en lecciones anteriores, amigo, es la primera vez en la cual se menciona que Dios va a establecer un nuevo pacto con su pueblo. Y esto, amigo, ya nos habla y nos hace preguntarnos a qué se refiere Dios con este nuevo pacto, de qué está hablando y por qué era necesario establecer esto con el pueblo de Israel. Sí, me acuerdo hace unas lecciones atrás que comentabas, ¿no? Que este pacto, el nuevo pacto, es el mismo antiguo pacto, ¿no? O Sí, el sí, mismo sí. viejo pacto. Entonces, en primer lugar, creo que es necesario entender eso, ¿no? Que el pacto es el mismo, en el sentido, en esencia, ¿no? Que es el deseo de Dios de salvarnos. Y bueno, ¿por qué la necesidad de un nuevo pacto? Porque el antiguo fue roto, ¿no? El que fue hecho con la casa de Israel fue roto, ¿no? O digamos que Israel y el pueblo,
el pueblo de Israel no cumplió su parte dentro del pacto, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad de un nuevo pacto, ¿no? Entonces, con este nuevo pacto se inicia, digamos, debido a que fue roto, se inicia una nueva oportunidad para el pueblo de Israel. Y es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Y que vamos a estar viendo aquí en la lección, de el hecho de que Dios te da una nueva oportunidad para poder iniciar de nuevo, ¿no? Y entonces, aunque nosotros como seres humanos hemos roto ese pacto, pero Dios nos va a dar una nueva oportunidad una vez más para poder iniciar de nuevo. Ahora, amigo, yo quisiera hacerte una pregunta. Mira, allí mismo en Jeremías 31, en el versículo específicamente, en el versículo 33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo quisiera, amigo, preguntarte, hay muchas personas que argumentan, hablando del nuevo pacto, diciendo que el nuevo pacto ya deja a un lado la ley. Pero aquí en Jeremías 31, en el versículo 33, se menciona que Dios va a colocar la ley en el corazón del ser humano. Entonces, yo te pregunto, ¿qué papel o cómo se relaciona esta cuestión de la ley con el nuevo pacto? Mm. Sí, pues nos damos cuenta que decimos es similar o es en esencia lo mismo, ¿no? Las semanas pasadas hemos estado estudiando la importancia y la trascendencia de la ley dentro del pacto, ¿no? Que va unido, va pegadita allí con el pacto, es parte de. Y de la misma manera, en el nuevo pacto, pues la ley no queda por fuera, al contrario, te das cuenta, sino que ahora se internaliza en el ser humano. Ahora Dios dice, no, ahora yo las escribiré en su corazón, en sus mentes, no van a estar dentro de ellos. Entonces nos damos cuenta que la ley permanece todavía. Incluso cuando viene Jesús, Jesús dice, pues yo no he venido para abogar la ley o los profetas, no he venido para quebrantarlos, sino para cumplirlos, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la ley de Dios permanece, ¿no? Y ahora de una manera mucho más profunda y Dios tiene ese cuidado de decir, ok, las escribiré y estarán internamente en ustedes, ¿no? Dentro de ustedes. Esa es la obra a la que apunto, ¿no? De que ustedes puedan realmente internalizar mis mandamientos de tal manera que lleguen a tener una obediencia total a mi voluntad, ¿no? Amén. Ojalá que eso pudiera ser una realidad, pues, en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y ahora vamos a la segunda parte del estudio, amigo, la obra del corazón. Y para esta segunda parte, yo quisiera leer lo que dice el versículo 26 de Ezequiel capítulo 36. Hay varios textos que se mencionan aquí que podríamos leer, pero de manera particular me gustaría leer este texto. Ezequiel 36, 26 dice, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Veíamos al principio en lo que leíamos en Jeremías 31, que Dios le dice que va a colocar dentro de su corazón la ley. Pero yo creo que esto es como cuando se realiza un trasplante, amigo. Mm, Cuando una persona va a recibir un nuevo órgano, no puede ser el órgano de cualquier persona. Tiene que ser alguien que sea compatible en esta cuestión, ¿no? Y yo creo que es importante para que nosotros podamos recibir la ley dentro de nuestros corazones, es necesario un trasplante de corazón, porque mientras sigamos con el mismo corazón de piedra que tiene el ser humano, difícil a la voz de Dios, duro de escuchar la voz de Dios, entonces mm. la ley de Dios no puede ser colocada dentro de nuestra vida. Y por eso, con la bendición de un nuevo pacto, también llega la bendición de un nuevo corazón en nuestra vida. Y de esa manera es como Dios planea que el nuevo pacto pueda ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros, dándonos a cada uno de nosotros un corazón nuevo. Sí, y me gusta Ezequiel 36, 27 que dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿no? Que esa es como
pues esa es la base, ¿no? Para que esto pueda ser en realidad la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿no? Como diría el salmista David ahí en el Salmo 51, no permitas que tu espíritu se aleje de mí, sino que Él pueda hacer su obra dentro de nosotros. Y creo que eso es la maravillosa, digamos que en este momento, en este nuevo pacto, tenemos también esta promesa de que recibiremos una ayuda especial del Espíritu Santo, ¿no? Para que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Así es, amigos. Yo creo que no sería posible la renovación del pacto, no sería posible la renovación de un espíritu nuevo en nosotros sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso tiene que ser parte esencial de nuestra vida como seres humanos. Y ahora yo quisiera hacerte otra pregunta, amigo. Nosotros como seres humanos entendemos, ¿no? Y sabemos que es necesario un corazón nuevo en nuestra vida, pero ¿cómo logro yo realmente tener ese corazón nuevo en nuestra vida? Además de a través de la obra del Espíritu Santo, humanamente, nosotros, ¿cómo podemos obtener ese corazón nuevo de tal manera que podamos recibir ese trasplante, amigo? Mm. Muy bien. Aquí el Salmo 51. Si ustedes, si leemos el Salmo 51 es una, algo que David escribe después de haber cometido el pecado de adulterio con Betsabé y de asesinato, ¿no? Con Urías. Y entonces, en este Salmo 51 lo que David hace es, se acerca a Dios reconociendo sus faltas, su necesidad que tiene de Dios, ¿no? Y Sí, prácticamente es una oración del Salmo 51. Entonces creo que en primer lugar esa oración continua, constante de reconocer mi necesidad que tengo de Dios, mi necesidad que tengo de una transformación, de ese trasplante, ¿no? De sí, corazón. Eso es bien importante, ¿no? O sea, constantemente decirle a Dios, Señor, tengo esta necesidad, yo no puedo hacerlo, ya he intentado dejar esas cosas malas que yo sé que a ti no te agradan, ya he intentado obedecerte, pero no puedo y necesito, te necesito, ¿no? Entonces creo que esa es la primera cosa que es muy importante. Lo segundo es también dedicar ese tiempo para poder meditar en la palabra de Dios, ese tiempo para poder reflexionar en lo que Dios te dice, ¿no? Porque pues no es nada más que estar estudiando un libro más, sino que dice la misma Biblia que la palabra es poderosa, ¿no? Que nos penetra sí. hasta lo más profundo. Entonces, en ese sentido, eso también va a ayudar en esa transformación de, de, de corazón que necesitamos, ¿no? Y finalmente algo que también nos va a ayudar es compartir esa experiencia que vamos teniendo con otras personas, ¿no? En tanto que nosotros vamos mejorando, en tanto que vamos viendo ese trasplante que está pasando, que está sucediendo en nuestras vidas, también compartir con otras personas nuestra experiencia, ¿no? Así es, amigos. Sin duda alguna, yo creo que es importante que cada uno de nosotros pase por esa experiencia, ¿no? De recibir ese trasplante en su vida. Y bueno, vamos entonces a la tercera parte de nuestro estudio, que lleva como título El Pacto Antiguo y el Nuevo Pacto. Y mira, a esta parte yo le coloqué allí como subtítulo, no es lo mismo, pero es igual. Y yo quisiera, para poder dar mi comentario, tomar lo que dice Isaías 56, versos 6 y 7. Allí nosotros, antes de leer este versículo, necesitamos entender una cuestión. Si solamente nos quedamos analizando lo que dice Jeremías 31, del 31 al 34, nos pareciera dar a entender que Dios está estableciendo un nuevo pacto, pero solamente con la casa de Israel. Sin embargo, en Isaías 56, del 6 al 7, se menciona todo lo contrario, ¿no? Y no solamente eso, sino que hay algunas palabras que me gusta o que me llaman mucho la atención, que debiéramos resaltar. Y mira, el versículo dice de la siguiente manera, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto,
Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dios dice allí que este pacto no es solamente para el pueblo de Israel, sino que es también para los extranjeros, que es también para todos aquellos que se acerquen a Dios. ¿Y qué necesitan hacer? Dice allí que hay cuestiones que son importantes. Ellos deben seguir a Jehová, deben amar el nombre de Dios, deben guardar el día de reposo. En este caso se refiere también a guardar la ley de Dios y a abrazar el pacto de Dios. Y si hacen esto, dice entonces que formarán parte del nuevo pacto que Dios establece con la casa de Israel, que abarcará no solamente a la casa de Israel literal, sino también al pueblo de Dios hoy en día. Y yo creo que esto es algo o es una invitación también para nosotros hoy. Y nosotros también podemos formar parte de este pacto que Dios establece. Sí, son muy buenas noticias, ¿no? El hecho de que desde el Antiguo Testamento ya el plan de Dios era ese, ¿no? Que todos estuviéramos bajo este nuevo pacto. Y me gustaría leer este texto de Hebreos 9:15, ¿no? Para ir conectando con la siguiente parte, Hebreos 9:15, que el texto dice así: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los pecados cometidos bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ese es Hebreos 9:15, ¿no? Y presenta a Cristo como el mediador de un nuevo pacto, ¿no? Entonces quería comentar un poquito acerca de esto, que es lo que veremos más adelante también. Cristo es presentado como el mediador de un nuevo pacto y, y me llama la atención porque la obra que Jesús hace, ¿no? Y estaba leyendo un comentario y decía que la obra que Jesús está haciendo, ¿verdad? Es muy importante porque, si recuerdas, en los pactos antiguos era muy común en que se trajeran animales y los partían a la mitad, ¿no? Y entonces quien tenía que pasar por el medio de los animales partidos era la persona con menos poder o menos autoridad, ¿no? Que simbolizaba que si yo no cumplo la parte del pacto, que a mí me pase como están estos animales, ¿no? Y entonces, cuando Cristo, dice Hebreos que Cristo es el mediador de un nuevo pacto, ¿no? La obra que Cristo hace es esa obra que se cumple en dos sentidos, ¿no? La primera es que eh, el primer pacto, digamos, o el antiguo pacto no fue cumplido y por lo tanto necesitaba morir la parte que no cumplió el pacto, ¿no? Necesitaba ser quebrantada esa parte que no cumplió el pacto. Y entonces somos nosotros como seres humanos que no cumplimos la parte del pacto, o Israel que no cumplió la parte del pacto, y entonces alguien necesitaba ser quebrantado, ¿no? En este caso Israel, pero Israel no es quebrantado, sino que Jesús toma el lugar de Israel y es quebrantado y da su vida por nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Y también lo que hace esa muerte de Jesús, ¿verdad? Es iniciar un nuevo pacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuevamente, recuerdas que se partían los animales, se derramaba sangre para poder iniciar el pacto. Entonces, esa misma muerte de Jesús da la posibilidad de que se inicie un nuevo pacto, una nueva oportunidad, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, eso es lo que hace Jesús, ¿verdad? Número uno, toma nuestro lugar para que nosotros ya no muramos, y número dos, nos da la posibilidad de una nueva oportunidad, de un nuevo pacto, y Él es el mediador de este nuevo pacto, ¿no? Así es, amigo. Y esto que tú comentas tiene relación con la siguiente parte de la lección. Y aquí yo quisiera complementar el versículo que leías tú de Hebreos 9:15 con Hebreos 8:6, donde dicen, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Y cuando uno lee esta parte, incluso el título de la lección de esta parte, menciona allí un mejor pacto. Mm, Y uno pudiera llegar a leer, ¿no? Y preguntarse, ¿cómo un mejor pacto? O sea, que el antiguo pacto no era bueno, o a qué está haciendo referencia aquí en esta cuestión. Y yo creo que sí es muy importante que nosotros podamos realmente entender este aspecto, porque mira, y cómo o a qué se refiere Dios hablando allí de un mejor pacto. Para eso hay que entender o leer lo que dice Hebreos 4:2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. A ellos de nada les sirvió haber oído la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Y esto es importante porque ya al leer Hebreos 4:2 ya podemos entender un poco mejor a qué se refiere Dios con un mejor pacto. Vemos que el pueblo de Israel, lo que decíamos hace unas lecciones atrás, ¿no? Aceptó el pacto con Dios, pero lo hizo confiando en su obediencia, no mm. lo hizo confiando en la fe en Cristo Jesús o viendo más allá de lo que implicaba realmente obedecer a la ley de Dios. Y cuando el pueblo de Israel empieza a guardar este pacto y a confiar en su propia justicia y no en la justicia de Cristo, en este momento el pacto empieza a tener un cambio, empieza a verse desde un punto de vista tal vez un poco incorrecto. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel confiaba en sí mismo y no confiaba en Dios. Y es allí donde Dios establece, como dice allí, un mejor pacto sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque es allí donde Dios ahora, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida por nosotros, es allí donde el ser humano hoy en día puede ver con los ojos de la fe, ya puede ver las promesas cumplidas, ya puede ver lo que Dios ya hizo por nosotros y eso le ayuda también en el desarrollo de su fe. Al menos a mí como cristiano amigo, al ver todo eso, puedo vivir de una manera diferente, viendo que realmente ya la salvación está llegando a ese punto final en la vida del ser humano y eso me ofrece a mí como ser humano esperanzas de una vida mejor. Sí, y también el nuevo pacto es mejor en el sentido de que pues ya no son animales, ¿no? Ni Sí, sacrificio de corderos, sino que es Jesús mismo así que es. está muriendo por nosotros, ¿no? Y te imaginas, aquí la lección comentaba, ¿no? Que en Jesús vemos una revelación, la máxima revelación de Dios hacia nosotros, de ese amor que Dios nos tiene, ¿no? Y Sí, también coincido contigo en que ya ver, ya no un cordero, sino que no a Dios mismo en la cruz, me dice a mí lo mucho que Él me ama, ¿no? Y entonces me dice a mí que pues Dios no es nada más que me diga las cosas, no te amo, o mira, voy a hacer esto por ti, sino que ya ha descendido y está dando su vida por mí, ha dado su vida por mí. Entonces eso me dice del maravilloso amor que Dios me tiene, ¿no? Y me mueve también a amarlo de esa manera y a obedecerlo, ¿no? así es, amigo. Y yo creo que sin duda alguna, por eso yo decía al principio que esta lección, al menos de manera personal, me ayudó a ver un poco más allá, ¿no? Y a entender realmente todo lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y todo lo que sigue haciendo por nosotros hoy en día, porque de eso es de lo que nos habla la última parte de la lección, el Ujú. sacerdote del nuevo pacto. Nosotros vemos en el libro de Hebreos que hay un gran énfasis en esta cuestión del nuevo pacto y vemos que el libro de Hebreos se enfoca en presentar a Jesús como nuestro sumo sacerdote, como el sacrificio y como el cumplimiento de lo que significó el santuario para el pueblo de Israel en el pasado. Y esto es algo realmente importante. ¿Por qué? Porque vemos que en el sacrificio que se realizaba en el Antiguo Testamento, vemos que a Jesús se le muestra a través de dos imágenes. Número uno, a través de la imagen de los sacrificios que se realizaban. Al sacrificar algún animal,
se estaba mostrando que un día Jesús vendría a morir por nosotros, pero también cuando el sacerdote se presentaba delante de Dios en el santuario, se estaba simbolizando también a Jesús intercediendo por nosotros hoy en día. Entonces, vemos que esto es algo realmente importante, porque nos demuestra que hoy en día nosotros como seres humanos tenemos a un sacerdote que intercede por nosotros en el santuario celestial, que es Jesús. Y no solamente es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros, sino que también es el sacrificio que nos da la salvación a cada uno de nosotros. Ujú. Sí, es maravilloso esta parte. am, y me gusta, me llama mucho la atención y me gusta el hecho de que Jesús, ¿verdad? Quien es Dios y quien es también ser humano al mismo tiempo, que comparte esas dos naturalezas, digamos que se quede justo a la mitad, ¿no? Como intercesor entre nosotros y Dios, como el único que nos puede conectar realmente a Dios y a nosotros, ¿no? Entonces, como ser humano, Él nos entiende nuestras debilidades, ¿no? Él entiende nuestras debilidades, Él entiende, porque también fue tentado, ¿no? Entonces, Él en esa parte entiende, nos entiende bastante bien. Y como Dios, pues Él tiene la posibilidad de que, pues Él conoce más que nadie a la deidad y por lo tanto, pues Él es quien nos puede conectar mejor que nadie, ¿no? Con la deidad, con Dios. Y bueno, cuando estaba pensando en esta obra tan maravillosa, me gusta a mí un texto, me gusta demasiado, que es Hebreos 4 14 al 16, ¿no? Que dice, que nos habla de esa obra, dice que nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque también fue tentado así como nosotros, ¿no? Entonces, ¿te imaginas tener un mediador que se compadece de ti? Un mediador que te entiende también, que sabe lo que es el hecho de sufrir tentación, ¿no? Y en el último versículo, en Hebreos 4:16, nos hace una invitación que a mí me gustaría leer textualmente esta invitación y dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, ¿no? Que esto Amén. es como el comentario último que quiero hacer. Esta es la invitación que nos hace Dios, ¿no? Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Y el trono de la gracia se llama trono de la gracia porque es ahí donde recibimos lo que no merecemos, ¿no? Sí. Entonces Jesús nos dice: acércate, porque aquí vas a alcanzar misericordia, porque aquí yo estoy obrando en tu favor, ¿no? Aquí yo estoy dispuesto para perdonarte, estoy dispuesto para darte una nueva oportunidad para que iniciemos de nuevo. Y entonces a mí este es un texto, Chaco, que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? A entender esa misericordia de Dios, a entender la paciencia y la gran apertura que Dios tiene para perdonarnos y darnos un nuevo inicio. Amén, amigo. Yo quisiera finalizar esta lección antes de que oremos mencionando que me siento contento, amigo, contento de saber que Dios quiere salvarnos, Mm, que Dios busca las maneras y que a pesar de que el ser humano ha roto los compromisos, ha roto los pactos a lo largo de la historia, ujú, incluso a lo largo de nuestra vida, tal vez hemos roto el pacto que Dios ha querido establecer con nosotros. A pesar de todo ello, Dios sigue buscando maneras de salvarnos. mm, Y al menos de manera personal, eso me da mucha alegría. Saber que Dios no me abandona, saber que Dios me sigue amando. Y es justamente la invitación que de manera personal yo quisiera hacer a nuestros amigos que están viendo este repaso de la lección. Que sepan que Dios quiere establecer un nuevo pacto con ustedes, con cada uno de nosotros, que quiere que formemos parte de su pueblo y parte del grupo de personas que Él pueda venir a buscar cuando venga por segunda vez. Y ojalá que de esa manera podamos cada día vivir de nuestra vida confiando en que hay alguien que intercede por nosotros, que hay alguien que nos comprende y que estará allí para ayudarnos cuando más lo necesitemos. Yo quisiera pedirte, amigo, que pudieras hacer esta oración final y pedir a Dios que nos ayude a seguir siendo parte de ese pacto que Él establece con el ser humano. muy bien.
Señor y Padre, te damos muchas gracias en esta hora por la vida que tú nos das. Gracias, Señor, por ese deseo incansable que tú tienes de salvarnos, por ese deseo, Señor, que tienes que todos podamos estar eternamente contigo. Gracias, Padre, por una y otra oportunidad. Gracias, Padre, por un nuevo pacto, Señor, que ha sido ratificado con tu sangre, que, Padre, tenemos la posibilidad de una nueva oportunidad gracias a ti y a tu sacrificio que hiciste, gracias a la obra que haces hoy en día también intercesión. Que, Padre, si hoy no estamos haciendo las cosas bien, si hoy nos hemos olvidado de ti, Señor, si hoy estamos alejados de ti, que también hoy recordemos que tú nos invitas a acercarnos con confianza para encontrar perdón en ti, para encontrar una nueva oportunidad, Señor. Padre, que podamos así hacerlo el día de hoy y que podamos experimentar tu amor, tu perdón, Señor, para que nos podamos preparar para ese gran día cuando tú vengas por segunda vez, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.